Buenos días, yo soy Romina Machuca y hoy le voy a hablar acerca de aspectos generales del urocultivo. A modo de introducción, frecuentemente en los análisis de rutina se piden exámenes para evaluar la orina de pacientes que pueden estar cursando una infección del tracto urinario, la cual se da con frecuencia en humanos. Los hábitos ocurren en todas las personas independientemente de la edad, el sexo y el estado inmunológico, aunque se presenta con mayor frecuencia en mujeres y en personas inmunocomprometidas. Podemos distinguir diferentes tipos de infecciones urinarias que ocasionan respuesta inflamatoria aguda y sintomática. Estas poseen mecanismos patogénicos propios, significado clínico, tratamiento y pronósticos diferentes. En el análisis de orina nos proporciona una información de la función renal de las personas y dentro de este análisis se utiliza una técnica llamada urocultivo, el cual da idea de los procesos bacterianos que están ocurriendo en el paciente, ya que es un examen que permite confirmar la presencia de una infección urinaria, lo que ayuda a determinar el tratamiento adecuado para el cuadro presente. Esta prueba es el gold estándar de diagnóstico para ITU, ya que establece un diagnóstico de certeza, identificando el agente causal, permitiendo conocer la sensibilidad de dicho patógeno a los antimicrobianos y confirmando la curación bacteriológica. En cuanto a los objetivos, objetivo general, describir aspectos importantes del urocultivo como método de análisis de orina. Objetivos específicos, definir el concepto de urocultivo y su uso, detallar el método de toma de muestra para el análisis de orina mediante urocultivo y mencionar aspectos relevantes del urocultivo y los posibles agentes causales de infección urinaria. Bueno, el urocultivo. El diagnóstico de infección del tracto urinario se debe basar en la integración de signos, síntomas y hallazgos de laboratorio, y el urocultivo es un examen que constituye en gran medida a esto, ya que tiene como objetivo verificar la presencia de infección urinaria e identificar el microorganismo responsable de esta presentación en una muestra de orina, lo que ayuda a determinar un tratamiento adecuado para el paciente. Este análisis se puede realizar a cualquier persona, siendo especialmente indicado durante el embarazo, ya que una infección urinaria no tratada en este periodo puede aumentar el riesgo de aborto. El urocultivo se basa en la detección e identificación de un número significativo de bacterias que puede ser el agente causal de infección. Estas son generalmente mayores a 100.000 bacterias por ml, las cuales son responsables de los síntomas que presenta el paciente. Este examen también permite determinar qué antibióticos podrían utilizarse para atacar ese agente patógeno. Bueno, el principio del urocultivo es que los principales agentes causales de infección de vía urinaria se cultivan en medios semisólidos que intentan el crecimiento y reproducción in vitro de las bacterias para observar sus propiedades, siendo el objetivo el aislamiento, la separación de los microorganismos en colonias para identificarlas y luego se realiza el antibiograma para determinar el tratamiento más efectivo. En cuanto a la preparación del paciente, se recomienda el no uso de antibióticos antes de la toma de muestra. Si esto no es posible, no será criterio de rechazo. Indicar al paciente también que se prefiere recoger la primera orina de la mañana, ya que se trata de una orina más concentrada, o realizar una recolección de orina de al menos 4 horas de retención. Informar también que no se debe forzar la ingestión de líquido, ya que se diluye la orina, alterando el recuento. En cuanto a la toma de muestra, antes de la obtención de la muestra es necesario informar al paciente del procedimiento a seguir, facilitando las instrucciones simples y precisas, y se debe disponer de hoja de instrucción donde estén los pasos a paso. Los puntos clave para mujeres es obtener la orina después de separar los labios vaginales para que el chorro de orina no toque los genitales externos, y para hombres retracción del prepucio de manera que el chorro de orina salga directamente. Algunas de las formas de toma de muestras son la orina de segundo chorro. Esta es la muestra más frecuente obtenida para diagnóstico microbiológico. El paciente debe lavar los genitales con abundante agua. En el caso de la mujer se lava la vulva limpiando de delante hacia atrás y hombre limpiar el glande con jabón neutro. Importante la obtención de la orina sin contacto con los genitales externos. Para reducir la contaminación de la orina con bacterias de la microbiota uretral, la primera parte de la micción debe descartarse, ya que esto permite arrastrar los gérmenes y células epiteliales que podrían contaminar la muestra. Y se recolecta el segundo chorro en un contenedor estéril de boca ancha, y se recomienda que los dedos no deben tocar el borde del frasco o su superficie interior. En cuanto a la orina por sonda vesical, esta puede obtenerse directamente de la vejiga por sondaje vesical, evitando la posible contaminación con microbiota uretral. Debe ser realizada por personal capacitado. Sin embargo, es posible la introducción de microorganismos en la vejiga produciendo una hito iatrogénica. El sondaje solo se considera indicado cuando no es posible obtener muestras por micción media, como es el caso de pacientes inmovilizados, obesos, con alteraciones neurológicas y en niños sin control de esfínter. Si es posible, se debe realizar la toma de muestra inmediatamente luego del recambio de la sonda, o se realiza pinzando la sonda para obtener la orina recién emitida.
Se limpia el sitio por encima de la pinza con alcohol al 70% y solución yodada. Se funciona directamente con aguja y se aspira mínimo entre 10 a 20 ml de orina y se transfiere a un recipiente estéril. Ahora, en la orina por punción vesical o suprapúbica, esta es una técnica que debe ser realizada por un médico en forma séptica. Se funciona directamente en la vejiga a través de la pared vesical para obtener orina. Es el estándar de oro por ser el método de recolección con menos probabilidad de contaminación con la flora uretral. Se requiere que la vejiga se encuentre llena y palpable. Se realiza desinfección de la piel por encima de la vejiga y se funciona por encima de la sínfisis púbica con jeringa. Luego se coloca la muestra en frasco estéril y se debe indicar en la solicitud del examen la técnica empleada para su extracción. Este es un dato importante a la hora de valorar el recuento de las colonias. En cuanto a la bolsa recolectora, se utiliza este método en niños que aún no controlan sus esfínteres. Es muy frecuente la contaminación aún aplicándolas correctamente. El área perineal y genital del niño se debe lavar con agua y jabón y luego se adhiere la bolsa a sus genitales. Si a los 20 o 30 minutos se coloca la bolsa y no se ha logrado recolectar la muestra, se debe retirar y volver a realizar el aseo perineal y colocar una bolsa nueva. Una vez recogida la orina, la bolsa cerrada debe introducirse en un contenedor estéril de boca ancha y taparrosca. Se refrigera o se envía inmediatamente al laboratorio. Bueno, en cuanto al almacenamiento y transporte de la muestra, una vez que la muestra de orina es recolectada, el recipiente debe ser rotulado idealmente con el nombre, el apellido del paciente, la fecha y hora en que fue recogida la muestra y el método de recolección empleado. La muestra debe ser procesada en el laboratorio en las primeras 2 horas de recolectada a temperatura ambiente o mantenerla refrigerada de 2 a 8 grados Celsius, en cuyo caso se logra conservar así hasta por 24 horas. No exponerla al sol ni trasladarla en un bolsillo o en el contacto con el cuerpo. Los motivos de rechazo de una muestra y que hagan pedir una nueva son que no hay evidencia de que la muestra se mantuvo en refrigeración y fue colectada más de 2 horas antes, no se procesan orinas de 24 horas o que tengan menos de 2 horas de retención, no se procesa orina en frascos con derrames, fugas o con volumen incorrecto, no se procesan muestras de patos, orinales o bolsas recolectadas en pacientes con sonda vesical, las muestras mal rotuladas, falta de información o incongruencias y nunca se debe descartar una muestra sin antes verificar que se puede recolectar otra nueva. Si la muestra es no adecuada y no pudo ser reemplazada, se debe anotar esta situación como observación en el resultado del urocultivo. Procesamiento del urocultivo en el laboratorio. Se recomienda guardar la muestra de orina refrigerada después de ser procesada hasta obtener el resultado del cultivo, ya que en caso de resultados discordantes se recurrirá a la muestra almacenada para repetir los análisis. En cuanto a la siembra microbiológica, el cultivo de orina permite conocer el número de colonias presentes en la siembra, las bacterias vivas que ahí se encuentran y hace posible la identificación del género y especie de las bacterias involucradas y da la posibilidad de realizar pruebas de sensibilidad bacteriana a los diferentes antimicrobianos. El cultivo de orina se realiza para cultivar el número de bacterias por ml y se expresa como unidades formadoras de colonia por ml. Para lograr esto se siembra la orina sin centrifugar con una asa calibrada, lo que permitirá obtener una estimulación cuantitativa del desarrollo microbiano. Existen asas de distinto volumen. Estas son la asa más utilizada de 1 microlitro. Las colonias se multiplican por 1000, siendo el límite 100.000. Las de 10 microlitros, las colonias se multiplican por 100, siendo el límite 10.000. Y la punción suprapúbica se multiplica por 10 y aunque haya una sola colonia, se considera como patógena de inmediato. Existen varios medios de cultivo para sembrar orinas y su elección debe permitir la recuperación de la mayoría de los patógenos. Para esto se debe tener en cuenta que 70 a 80% de los urocultivos son negativos, el 85 a 90% de los hitos son producidas por enterobacterias. Las bacterias gram positivos más aisladas son de Enterococcus y Staphylococcus. La mayoría de las bacterias crecen en agar sangre, pero Haemophilus y Neisseria como los gonococos no crecen en este, mientras que en el agar chocolate sí crecen, pero no permite ver la hemólisis. Muchos laboratorios prefieren usar solo el agar CLED como medio para poder sembrar la orina. Este es un medio diferencial que permite el crecimiento de bacterias gram negativas, gram positivas y levaduras e inhibe el warming de Proteus spp, pero se propone para este estudio del urocultivo el uso de más de un medio.
vendrían siendo el medio selectivo diferencial para gram negativos, bacilos fermentadores y no fermentadores de lactosa, como lo es el agar McConkey, y también el uso de agar sangre. Junto con esto también se dispone de medios con sustratos cromogénicos como el agar cromo-UTI, los que a través de reacciones bioquímicas permiten que las colonias se vean de colores específicos, lo que ayuda a la identificación del microorganismo, facilita la interpretación del lóbulo cultivo y pone en evidencia las muestras polimicrobianas por su mejor capacidad de discriminación en colonias distintas. Si se sospecha de infección por Candida spp, no es necesario adicionar un medio de cultivo para hongos, ya que crecen en agar sangre y medios cromogénicos, y además también hay un medio cromogénico específico para estas levaduras, como es el agar cromocándida. Teniendo en cuenta las características de los medios de cultivo, se debe cultivar el microorganismo en el medio más apropiado. Los pasos a seguir. Homogenizar la muestra y tomar una cantidad de orina con una asa calibrada, colocarla sobre la superficie del lagar diseminando el inóculo y estrellando el resto de la placa para obtener recuento de colonias o colonias aisladas. Para un recuento de colonias se recomienda emplear el agar sangre o agar cromogénico y agares selectivos para gram negativos para obtener las colonias aisladas. Estos se deben incubar a 35 y 37 grados Celsius en ambiente normal durante 18 a 24 horas o permanecer por 48 horas aquellos cultivos que son negativos con sedimento urinario alterado. Es conveniente incubar el agar sangre y los medios selectivos de cocácea gram positivos en la atmósfera de CO2 al 5% para estimular su crecimiento. En cuanto al informe de resultados, una vez transcurrido el periodo de incubación, se podrá informar semi-cuantitativamente el número de unidades formadoras de colonia por ml de orina, multiplicando el factor de la alicuota tomada por el número de colonias contadas en la placa. También se recomienda revisar el resultado del sedimento urinario para que ambos informes sean concordantes. En cuanto a la lectura del cultivo en unidades formadoras de colonia por ml, menos de 1000 o 10.000 unidades formadoras de colonias informan menos de 10.000 y 1000 unidades formadoras por ml. Cuando son de 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias, patógenos sin células epiteliales y forman microorganismos, el número de colonias al antibiograma y valor clínicamente. Cuando son dos patógenos, informar microorganismos, número de colonias y solicitar una nueva muestra. Y cuando son más de dos patógenos, informar como cultivo mixto, probablemente una contaminación. Cuando son más de 100.000 o más unidades formadoras de colonia, uno o dos patógenos informar identificación más el antibiograma y cuando son más de dos especies, informar cultivo mixto, probablemente contaminación. En cuanto a la etiología de infección en el tracto urinario, la invasión del aparato urinario sano está restringida a microorganismos conocidos como lóbulos patógenos, capaces de sobrepasar, solallar o minimizar los mecanismos de defensa del huésped. Las bacterias que se presentan con mayor frecuencia en urocultivos son Escherichia coli, tanto nitus no complicadas como complicadas, otros bacilogram negativos como lo son Klebsiella spp y Proteus spp. La presencia de estos microorganismos depende de ciertas variables como lo son la edad, el sexo, localización de la infección, si la infección es complicada o no, si está asociada al cuidado de la salud, entre otras. Y otros patógenos que podrían verse implicados son Enterobacter spp, Morganella spp y Pseudomonas aeruginosa. Entre las cocas gram positivos que se pueden ver como agentes causales son Enterococcus spp, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo. Principalmente se presenta el Staphylococcus saprophyticus. Otro agente causal vendría siendo Candida spp. La identificación de patógeno urinario, ya sabiendo que patógenos son más frecuentes en ITU, luego de obtener también resultados positivos en el urocultivo y de observar el color generado en agar cromogénico, se procede a adoptar un esquema de trabajo de acuerdo a las necesidades que se presenten y a la metodología que estén disponibles en el laboratorio para poder identificar el género y especie del microorganismo. Esto sin caer en la improvisación claramente. Se pueden utilizar métodos como la coagulasa, catalasa, batería bioquímica, medio de biliesculina, agarsal y otros. Y en esta tabla que se presenta a continuación se ven los resultados obtenidos y pruebas adicionales para poder identificar algunos patógenos. En cuanto al antibiograma, los estándares más utilizados son los elaborados por el Clinical Standard Laboratory Institute o CLSI,
Allí se recomienda los antibióticos estudiar por tipo de bacteria y se publican los valores de inhibición y las concentraciones inhibitorias mínimas que permiten establecer si la bacteria es sensible o no al antimicrobiano. Para este fin se utiliza mayormente el ensayo de difusión con disco en agar, que es el método de Kirby-Bauer. Este disco placa consiste en hacer crecer la bacteria de manera homogénea sobre un medio de cultivo, como el Müller-Hinton, y depositar sensidiscos impregnados con distintos antibióticos en la superficie del agar. Tan pronto el disco impregnado de antibióticos se pone en contacto con la superficie húmeda del agar, el filtro absorbe agua y el antibiótico difunde al agar. Transcurrida entre 18 a 24 horas de incubación, los discos aparecen rodeados por una zona de inhibición y el antivirograma permite definir si la bacteria es sensible, es decir, eficaz el antibiótico, intermedio, eficaz en ciertas condiciones o resistente, el antibiótico no es eficaz. Los antimicrobianos seleccionados deben ser establecidos por el laboratorio y algunos de los sugeridos para ensayar e informar con fines terapéuticos se pueden ver mencionados en la tabla que se encuentra a la derecha. Como conclusión, la infección del tracto urinario es una de las principales enfermedades que afecta a los seres humanos y por lo tanto el urocultivo es importante ya que detecta ITU e identifica el uropatógeno que lo genera. También es útil cuando el primer curso de antibióticos no consigue eliminar la infección. También se da en sospechas de pielonefritis para mujeres embarazadas en caso de infección urinaria de repetición y antes de procedimientos urológicos. Pruebas para el urocultivo y la tinción, pruebas como el urocultivo, perdón, y la tinción de Gram pueden apoyar en muchos de los casos del diagnóstico y en combinación dan un alto valor predictivo negativo. Establecen quienes realmente ameritan o no tratamiento dirigido, viendo el antibiograma para decidir cuál es el mejor antibiótico para ese paciente en específico. En pacientes que no presentan síntomas de ITU, no es necesario pedir un urocultivo y el tratamiento innecesario de contaminaciones o colonizaciones de la vía urinaria sin signos de infección no trae beneficios ya que puede inducir resistencia en las bacterias. Es importante también recordar que los principales agentes etiológicos de infección del tracto urinario son Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis, más otros gram negativos y gram positivos, por lo que es relevante identificar el género de especie, así como el estudio de su sensibilidad. Es importante también tener en cuenta que, como sucede con toda prueba de laboratorio, los aspectos preanalíticos impactan positiva o negativamente en el desempeño analítico de las pruebas que se vayan realizando y por lo tanto en generar resultados óptimos y de calidad. Tener en cuenta también al respecto la selección del método de toma de la muestra más adecuado para el paciente y también la educación de los pacientes como para la toma de muestra por micción espontánea, la cual es la forma de recolección que se emplea con mayor frecuencia en el medio. Y por último, cabe destacar que el personal del laboratorio y médicos deben interpretar los resultados adecuadamente, de forma que se instaure el tratamiento más indicado para el paciente y a su vez se garantice el uso racional de los antibióticos, es decir, el urocultivo debe ser interpretado por profesionales que estén cualificados. Eso sería todo. Muchas gracias.